man is reborn. El cannabis es una planta psicoactiva con muchos usos industriales. La marihuana es una de las plantas más importantes para la convivencia entre la gente. Se socializa mucho alrededor de la marihuana, conoces a muchas personas. Yo digo que es una planta muy bonita. Yo recuerdo que todas nuestras madres, cuando no sabían qué era lo que cultivábamos, decían, ¡ay, qué planta más bonita! Porque no es un problema simplemente de prohibición de las drogas, es un problema de prohibición de la medicina. El THC es eficaz, por ejemplo, en quimioterapia, en dolores musculares, en problemas de esclerosis múltiple. Hay que utilizar toda la planta, cogollo y hoja. Que a partir del descubrimiento de esas propiedades terapéuticas se descubre lo que es un sistema de neurotransmisión nuevo que hasta ahora no se conocía en el cuerpo humano. Que bueno, consta de unos receptores que tenemos en el cuerpo y unas sustancias que nosotros producimos que se unen a estos receptores. Y se está viendo que juega un papel muy importante a nivel fisiológico de todo el organismo. Desde 1968, cuando entré en el Cabin de Katmandú, hasta el día de la fecha, fumo absolutamente siempre lo que yo llamo el porro, que no es el porro, que son 2 o 3 porros de las buenas noches. Desde luego es una planta muy antigua. En usos industriales debe coincidir con las más remotas épocas del Paleolítico. Es una planta tan antigua como el mundo, es una planta que han utilizado, no sé, 2/3 partes de la humanidad habitualmente, y por lo tanto lo que está sucediendo en el pequeño mundo occidental alrededor de ella, los cambios de visión, los cambios de percepción de esta sustancia, pues es un grano de arroz en una paella, una gota de agua en el océano, no tiene mayor importancia. La sustancia sigue siendo, en la mayor parte de los lugares de la Tierra, no hablo del mundo occidental, sino del mundo en general, lo mismo que ha sido siempre. 50.000, 40.000 años de antigüedad. 60.000 años me parece que son las muestras más antiguas encontradas en el Turquestán chino. Es una diversión, un hobby de personas pacíficas. El alcohol, otro tipo de cosas fomentan la agresividad. No es el caso de la marihuana. Por lo tanto, me parece tan injusto que haya gente detenida por traer y llevar, usar, invitar, comprar y vender esto,
cuando esto tendría que ser tan legal como los pimientos del piquillo de Lodosa o de Mendavia o de donde sea. Con esta planta tenemos aún el complejo de culpabilidad de estar utilizando esta planta. No, hace 5.000 años que se utiliza, tanto para uso normal como para uso terapéutico. Y en ese sentido, aparte de los usos médicos, yo creo que es la planta que habría que declarar como patrimonio de la humanidad, porque tiene enorme cantidad de propiedades para diferentes usos, y uno de ellos también es el placer, ¿no? Que está muy desprestigiado en nuestras sociedades, pero que es quizá la esencia de la vida, ¿eh? La búsqueda del placer, ¿no? Y es un placer muy sencillo, además, no tiene ningún misterio. Mi corazón, te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. Puedo decirte, por ejemplo, que en la época de Franco, las cerilleras del centro de Madrid voceaban cigarrillos de grifa que traían los legionarios o quien fuera, y no pasaba nada. Yo creo que es la planta más antineoliberal que existe, y por tanto desde mis posiciones la aplaudo porque va en contra de todos estos valores, ¿no? que han hecho, por ejemplo, de la cocaína un modelo de droga para el triunfador, para el inagotable. Es más, pasa un fenómeno curioso, que la gente de mi edad y un poco inferior, padres y a veces abuelos, sesentones, fuman, pero fuman también sus hijos y sus nietos. De manera que muchas veces el joven ve que el viejo su vieja le sustrae María o Choco, se queja, se llega a unas situaciones hilarantes, ¿no? Y como que el cuelgue del hachís es más cazurro, y como el cuelgue de la hierba es más sibarita. Entonces te pasan más cosas. Uno de los problemas que hay con las drogas es que no hay información. Información ya en los alevines de las escuelas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son? Mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. Estaban pasándose un enorme chilón de madera con incrustaciones de nácar y metido pues el cacharrito de barro dentro. Yo llegué allí, me senté en silencio, iba pasando el chilón de mano en mano, y cuando llegó a mí, por primera vez en mi vida, lo cogí, hice 2 caladas y lo pasé. Entonces, pues noté dentro de mí, no sé, algo bastante parecido a un revoloteo, como si hubiera una especie de pájaro metido en una jaula que intentaba volar. No voy a incorporar aquí a gente de mi profesión, que por otra parte tenemos todos fama de muy licenciosos, pero nosotros somos guionistas de comedias. Pues muchas veces fumarte un porro de marihuana te despierta una hilaridad, un sentido del humor absurdo, extraño, distanciado, casi valleinclanesco. Este campo promete dar de comer inicialmente a cientos de miles de personas y finalmente a cientos de millones de personas, o a decenas de millones de personas a lo largo del planeta, porque por uso médico, por uso lúdico, por uso industrial, por uso coreográfico, pues claro, la demanda de este potencial de marihuana mundial, planetaria, es gigantesca.
Que voy a hacer, je ne sais pas. Que voy a hacer, je ne sais plus. Que voy a hacer, je suis perdu. Que horas son, mi corazón. 12, 1 minuto. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Sácate la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Sácate la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Son las consecuencias de un mercado irregular, de un mercado negro. Y claro, pues, toda suerte de adulteraciones, abusos y los males primarios de que al no haber un sistema de competencia transparente, pues claro, los precios son altos, las calidades son bajas y el consumidor está, pues pensas pues no sé, de un albur del destino. ¿Por qué no tenemos fronteras de otro género con Ámsterdam y las tenemos ideológicas? ¿Por qué en Ámsterdam me como un chupachus de marihuana, me río con mis amigos, me voy en un barco por los canales y me divierto y no me puedo comer un chupachus, ¿no? En Euskadi o en Valencia? Ellos saben perfectamente que han perdido la guerra de la droga. Todos los indicadores demuestran que están perdiendo día a día la guerra de la droga y al mismo tiempo están dejando el planeta lleno de cadáveres, por adulteración, por sobredosis, por falta de prevención, por falta de control médico. El prohibicionismo no se confronta con los datos, con los hechos, es una postura ideológica para personas que dicen los estados tienen un deber moral. El deber moral es de decir que las drogas son prohibidas, no en todas, no el alcohol, no el tabaco, pero las drogas no bien conocidas son prohibidas. No me importa si el resultado es una aumentación del crimen, de los muertos, de la consumición, del abuso, no me importa, porque es ideológico. Lo que nunca puede ser delito es cultivar una planta, que esto ya es lo último, es decir, que ya nos puedan poner delito por unas semillas que se venden legalmente, que sea delito cultivar esa planta. Pero vamos, ¿quién es un ministro del Interior para prohibirme a mí, Fernando Sánchez Dragó, que tengo 66 años, que soy un buen ciudadano, un buen padre de mis hijos, que escribo libros, que a nadie hago daño, que pago mis impuestos? ¿Pero qué clase de autoridad tiene ese señor para impedirme a mí que en mi dormitorio, con mi mujer o con quien sea, me fume un porro? Es que es verdaderamente estremecedor. La legalización de calidad y barato. La legalización, basta de prohibición. La legalización de calidad y barato. La legalización, basta de prohibición. ¡Arriba! Me lo encontré casualmente y me dijo así como os dejo, dijo: Fernando, he cambiado de opinión, creo que hay que legalizar. Bueno, Ruiz Gallardón sabe, evidentemente, lo que se trae entre manos. Hay otros muchos políticos, y vale lo mismo para políticos del PP que para políticos del PSOE o de Izquierda Unida, da igual, que no se enteran de nada, que no tienen ni la más mínima idea, porque por lo pronto, es decir, lo elemental, si quieres opinar sobre el cannabis, fúmate un porro. En Manchester hicimos lo mismo con el colega Chris Davis, de desobediencia civil, con un pequeño gramo de hashish y una condena a más o menos 6.000 euros. Creo que no voy a pagar, no porque no quiero pagar, porque quiero que es importante de mostrar a la gente la absurdidad de una ley como esta. Partidos de fútbol contra las drogas. ¿Qué son las drogas? Y si a mí me repite el ajo, haremos un partido de fútbol contra el ajo. Si se trata de hacer partidos de fútbol contra aquellos que las ilegalizan, sacan dinero de ello y hacen que el 90% de los atentados contra la propiedad sean robos. Y como en todas las políticas, la prohibición, cuando hay una demanda, genera mafia. Y el enemigo principal de las libertades y del orden en Europa no son los consumidores de cannabis, son justamente las mafias, que se convierten en estructuras muy poderosas que son capaces de desestabilizar
a estados enteros, ¿no? He dicho que en la Latina no hay en Tiso de Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. Y yo quiero una Chinatron, dame ya esa Chinatron, saca ya la Chinatron. Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. Pásame una Chinatron, yo quiero una Chinatron, una posturita tron. No chinas soy. No chinas soy. Yo como más la uso, la verdad, yo no sé, es de una manera lúdica y además lo digo sin sentirme culpable, porque es que es eso, que debemos normalizar esto. La verdad es que poco podemos normalizar nosotros si ellos no nos dan el placer de la legalidad, pero de una manera clandestina y otras veces no tan clandestina, lo usamos con la connivencia de ellos. Todos los informes de Naciones Unidas que se publican ahora en octubre, noviembre, cada año, de la Agencia Antidrogas de Naciones Unidas, lo que reflejan es que todo va peor que el año anterior y como consecuencia lo que se plantea es continuar con la misma política. A través de las personalidades y los parlamentarios crear una presión política con mociones parlamentarias, resoluciones aquí en el Parlamento Europeo, pero también en Italia, en España, en toda Europa, pidiendo a los gobiernos de presentar en las Naciones Unidas propuesta de modificación de las convenciones internacionales prohibicionistas sobre esas drogas. Sí, lo que pasa es que en España, como en Holanda, como en Inglaterra, como en Dinamarca, como en buena parte de Alemania, como en Portugal, no sé si en Grecia, pero me imagino que quizá, no, Suiza por supuesto, Hola, por supuesto, y Bélgica, hay una legalización de hecho. La sociedad bien pensante, o sea, la que se opone a una normalización en la producción y consumo de drogas, la sociedad bien pensante no tiene nada contra el cannabis. Que nos pueden poner en la cárcel por utilizar una planta, o lo que es más escarnio todavía, que alguien puede ir a la cárcel o tener multas por utilizar una planta para curarse. Poco tiempo después de que los norteamericanos empezaran a presionar en los hotelitos de Katmandú, empezó esta persecución despiadada, que es algo verdaderamente demoníaco y abominable, porque existen hoy países en el mundo, precisamente en aquellos lugares donde siempre se ha consumido hachís o María, como Malasia, o como Tailandia, o como Indonesia, donde por 30 gramos de posesión de cannabis te pueden condenar incluso a muerte. Bueno, si esto no es un atropello, si esto no es una desconsideración, si esto no es una falta absoluta de ecuanimidad, si esto no es una violación de los derechos humanos, que baje Dios y lo diga, o que baje el presidente de los Estados Unidos y lo diga. Pero así están las cosas. Bueno, en la Edad Media te podían quemar por tener esta planta, porque fue brujería, y hoy te pueden poner en la cárcel, o sea que en 6 siglos hemos avanzado. Cuando uno habla con los jefes de policía de Ámsterdam, con jueces, con fiscales, con policías de otros países, el volumen de delitos vinculados a la droga se reducen drásticamente cuando hay unas políticas de tolerancia o de legalización. Y eso desmonta una parte de la cadena criminal que se vincula a otras drogas ilegales, a la prostitución, etc. Pero también es un daño para toda la sociedad, porque el dinero de la criminalidad, el poder de la mafia, es un daño también para las personas que no consumen, no van a consumir cannabis o droga en toda su vida. Yo soy optimista, es decir, se está legalizando no solo el cannabis, sino también otro tipo de sustancias en muchos lugares de la tierra. En el vecino Portugal, no sé exactamente en qué términos se ha hecho, pero yo he leído en la prensa que se ha hecho. En Holanda, como sabemos, en Suiza, como sabemos, en Inglaterra están también al borde de la legalización, en Alemania hay ya una comisión en el Bundestag que la está estudiando, en un montón de estados de los Estados Unidos, a través de referéndum, se ha conseguido también la legalización. Hace muy pocos días hubo uno en Nevada, no sé cuál fue el resultado de ese referéndum. Es decir, es una verdad tan clamorosa, es una evidencia tan a voces, que yo creo que van a tener que rendirse y van a tener que legalizarla. Lo más lógico sería normalizarla y relacionarlos con ella de una manera natural.
Para ello, que es imprescindible explicar ya desde pequeños, indudablemente esto es verdad. La culpa de que no lo hayamos sabido todo y de que muchos estén pasando las putas y jodidos y machacados es por no saber, por ser joven, ser arriesgado, gustarte jugar. El ser humano, su tendencia es a experimentar, evolucionar es probar. Si no fuera por tanta gente, por tanto Galileo, Colón y tanto fumado y quemado en la hoguera, ¿qué sería de nosotros? ¿Seguiríamos con la tierra plana? El ejemplo holandés, que ha sido tan criticado al principio, yo recuerdo hace no mucho tiempo que el presidente Chirac de Francia se atrevió a definir a Holanda como un narcoestado por su política respecto a las drogas. Pues bueno, ahora esto está haciendo agua en el Reino Unido, está haciendo agua en Bélgica, se mantiene en Holanda y se ha extendido a Suiza, ¿no? Y creo que la tendencia va a ser esa. Aquí hay que jugar entre lo legal y lo ilegal, y hay que desbordar la legalidad constantemente ocupando espacios de libertad aunque no te los hayan concedido. Aquí en el Parlamento Europeo proponemos, hacemos propuestas para consentir a los países que quieren de modificar su política nacional. Lo hacemos para la Unión Europea, pero también con el objetivo de las Naciones Unidas. Y hemos tratado de lograr en varias ocasiones que el Parlamento Europeo se pronuncie a favor de una política similar a la de Holanda, como un paso previo a un debate más amplio sobre el conjunto de las drogas, ¿no? Dice, cuando la gente se lo pregunta, la respuesta habitualmente es decir, sí, esto va bien, pero yo no te lo puedo recetar, evidentemente, porque es ilegal, búscate la vida. Y en algún caso, pues llegan, pues tienen la suerte de ir a la asociación Ágata, o que pueden llegar aquí a través pues aquí nos envía gente, enfermeras de hospitales, nos envía gente, médicos. Me empezó a picar la curiosidad como científico que soy, como al ser médico, pues tengo mi parte científica y la novedad de encontrar a esta altura, en pleno siglo ya XXI, con una planta con propiedades terapéuticas, pues la verdad es que pica la curiosidad a cualquier científico y más siendo clínico como yo, que estoy en contacto directo todos los días con los pacientes. Aquí la mayoría de pacientes es problemas de náuseas y vómitos en quimioterapia, sería el gran grupo, y luego los problemas neuromusculares. Entrarían enfermos con esclerosis múltiple, fibromialgia y lesiones medulares. Es decir, el cannabis es muy eficaz aliviando todos los síntomas que tienen relación con dolor muscular, con temblores. En España se da nabilone para callar un poco la reivindicación. Es decir, toda esta campaña que hubo aquí, la respuesta, digamos, oficial fue dar nabilone. Sí, estos son los únicos derivados que tenemos comercializados. El dronabinol es THC disuelto en aceite de sésamo para que se absorba mejor, y la nabilona es un análogo del THC, o sea, se parece estructuralmente y actuaría de la misma manera. Y son los únicos que están comercializados actualmente, pues los dos están comercializados en diferentes países para el tratamiento de las náuseas y los vómitos secundarios a la quimioterapia. Y solo el dronabinol lo está para el tratamiento de la anorexia y caquexia de los pacientes que tienen SIDA. Por otro lado, pues tendríamos el cannabis, que sería pues el origen, ¿no?, de todo esto. Fumar está muy indicado, porque fumar el efecto es inmediato y la dosificación es automática, o sea, no hay problemas de dosis. Tú vas fumando hasta que notas el efecto, dejas de fumar, hasta que lo vuelves a necesitar. En el caso de quimioterapia,
con un cigarrillo de cogollos potentes, para entendernos, marihuana de la potente, con 3-4 caladas, una persona no habituada, de poco peso, puede notar alivio con 3-4 caladas. Sí, señor. Fuma de las 3-4 caladas, deja que el cigarrillo se apague, porque la marihuana se apaga sola, y cuando vuelve a necesitar lo vuelve a encender. Y con un cigarrillo puede tener bastante para un día. A las 2 horas, que es la ventaja que tiene, a las 2 horas, cosas así, pasaría el efecto del porro, del THC, con lo cual el paciente pues ya lo mismo ya no necesita más tratamiento y puede hacer la vida normal. Si se toma o bien el marinol, bien en comprimido sintético, o bien la marihuana en aceite o en preparado digestivo, el problema que tiene es que va a estar más tiempo bajo los efectos del psicoactivo, y eso muchas veces es incompatible con la vida normal. Aunque han sacado aparatos de vaporizadores que lo que hacen es quemar la planta, no llegan a quemar la planta, sino que llegan a una temperatura en que los cannabinoides se evaporan y no se llega a quemar la celulosa, con lo cual el paciente inhalaría solamente cannabinoides. Cuando les hablas de planta medicinal, les enseñas y ven que es una planta y ven que no es el demonio, ya mucho del prejuicio se lo quitan. Y cuando una persona utiliza eso, ve que no le hace daño y que encima le alivia los síntomas, se acaban los prejuicios de golpe. Tienen pues invernaderos de plantas de cannabis clonadas y hacen pues sustancias que saben concretamente la cantidad de THC y CBD. Tienen bastantes preparados con diversas cantidades de un principio activo y el otro, y lo están usando y tienen ensayos clínicos ya en fase 3, o sea, en enfermos, en esclerosis múltiple, en dolor, en pacientes con cáncer. Y bueno, las noticias pues que se tienen hasta el momento es que los resultados son positivos. Son pocos los trabajos que se están haciendo en humano aquí en España. Creo que solamente el Manuel Guzmán con el trabajo de los gliomas cerebrales y poco más. Luego se están desarrollando otra línea de investigación, pero ya no en los cannabinoides, sino en antagonistas de los cannabinoides. Siempre se ha pedido que los cultivadores donaran para justamente las necesidades terapéuticas de otros socios. Ni es la panacea como medicamento, ni es la planta del diablo como pretenden también determinados sectores hablar. Entonces, pues si se compara con el tabaco, por ejemplo, que es legal, con todos los problemas que trae, con toda la cantidad de muertes que produce, si se compara con otros medicamentos que son mucho más peligrosos que la marihuana y que tienen muchos peores efectos secundarios, tampoco me explico muy bien por qué esa satanización de la marihuana como medicamento. Tenía las bases del concurso, un concurso público para cultivar. En las bases del concurso establecía pues suministrar tantos kilos de cannabis y tantos cigarrillos liados, y es el Ministerio de Salud en Canadá que lo está dando. Aquí el Ministerio de Salud debería hacer lo mismo. ¡Libertad para María! Deberíamos ser defensores, digo, del cultivo de guerrilla, del cultivo tanto en exterior como en interior, porque sería la mejor guerra, la mejor OPA que podríamos plantearle a la ilegalidad. Es decir, de cada uno con mucho mimo se cosecha lo suyo, es toda una aventura, tenéis que probarlo. Es decir, hoy me helará porque es invierno, en el verano pegará mucho sol y tendré que cambiar la frecuencia del riego, pero hacer un seguimiento de esa planta de cara, y en mi caso era de cara a fumármela. Si fumas planta, además es muy bonito, te enseña a conocer la naturaleza, y si no cuidas geranios, ni claveles, ni plantas otro tipo de matas, pues por lo menos la marihuana te dará un gran placer verla crecer, cómo le crecen los cogollos, cortar al macho, en fin, evitar que polinice. Todas esas cosas son muy educativas. Yo tengo que hablar muy bien de Esperanza, me cae muy simpática, me parece una persona encantadora, y en el barrio se la quiere, y eso es una magnífica señal. Pero bueno, el caso es que es un poco, en fin, es gracioso que viviendo al lado de Esperanza Aguirre, precisamente en el balcón situado al lado de su casa, yo tuviera una maceta con una planta de marihuana así de alta que se veía perfectamente desde todos los lugares de la calle. Está perfectamente justificado.
Está especificado en la doctrina jurisprudencial. Lo que parece que desde luego le va a ser difícil a un señor de presentarle a un magistrado como autocultivo 80 plantas, ¿no? 80 plantas muy bien administradas. Esto lo iniciaron con mucha inteligencia los catalanes de la ARSEC. Lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien. Se cubrieron todos con todos, declararon de antemano que no estaba haciéndose allí una producción masiva, sino una producción para bastantes personas, y que si se hacía un quebrado y se partía producción por número de individuos a consumir, salía una cantidad perfectamente adaptada al principio del autoconsumo, que bueno, debe valer para un año. Planté mis primeras plantas y fue, pues bueno, fue desastroso, no me salió nada bien. Por una parte se amarilleaban las hojas de abajo, por otra parte los bichos se comían las hojas de arriba. Primero en una maceta, luego incluso en una habitación de mi casa especialmente acondicionada, cultivos hidropónicos, gota a gota. Y yo creo que es todo un ritual que lleva mucho tiempo además, con lo cual no se acaba pronto, como las buenas películas que apetece que duren más, ¿no? Dices, hostia, llevo 2 horas y media en el cine y joder, no me he enterado de lo mucho que me ha gustado. Pues toda la temporada hasta el otoño, que es la cosecha, pues divertirte sabiendo que después vas a consumir algo que no está adulterado, que es barato. Y por supuesto, para nada voy a pensar en que te haga prostituirte, delinquir, ni mucho menos. Tecnología de punta, iluminación permanente, una determinada temperatura, pero tengo que reconocer que han sido siempre las mujeres de mi entorno, en fin, tanto mi propia mujer como mis hijas, o como no sé, mis secretarias o mis amigas, las que se han ocupado de esas tareas de cultivarlo, pues porque yo no sirvo demasiado para eso, pero en fin, he financiado este tipo de cosas, las he seguido día a día y las he amparado. La marihuana es un pésimo negocio porque la puede cultivar cualquiera y por tanto jamás sería un negocio, excepto ahora que está prohibida, y es un negocio para los que trafican con ella, ¿no? Si fumas, planta, y cuantos más plantemos, más desmontaremos.